La Universidad Autónoma de Campeche, a través de la licenciatura como químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, pone a su disposición el siguiente objeto de aprendizaje titulado Captación de nutrientes empleados por microorganismos. La finalidad del siguiente trabajo es proporcionar la información esencial acerca de las diferentes formas en las que los microorganismos obtienen sus nutrientes a partir del medio en el que se encuentran. El metabolismo microbiano es el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. Sus funciones son la de obtener energía química a partir de la captura de energía solar o degradando nutrientes, convertir moléculas nutrientes en moléculas características de la propia célula, polimerizar los precursores monoméricos en macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas, por ejemplo, los lípidos de la membrana. La nutrición en microorganismos consiste en suministrar a la célula nutrientes necesarios para hacer monómeros. Cada grupo de organismos necesita diferentes cantidades de ellos y requerimientos específicos. Para poder adquirir los nutrientes necesitan captarlos mediante mecanismos específicos, ya que para una célula sería inútil captar nutrientes que no va a poder utilizar. Los mecanismos más importantes son el transporte pasivo y el transporte activo. A continuación, se explicará de manera más detallada estos tipos de transporte. El transporte pasivo es un proceso que se realiza en forma espontánea, sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración, es decir, desde un medio donde las moléculas se hallan más concentradas hacia un medio donde su concentración es menor. Existen tres tipos: la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. La difusión simple ocurre cuando las sustancias se mueven de una zona de concentración alta a una de concentración baja hasta que la concentración sea igual en un espacio particular. El nivel de difusión depende de la diferencia de gradiente de concentración entre el exterior de la célula y su interior, por lo que es necesario un gradiente de concentración bastante elevado para que se realice una captación de nutrientes adecuada, disminuyendo el nivel de captación a medida que se adquieren más nutrientes. Dado que la membrana celular es semipermeable, solo sustancias pequeñas y sin carga pueden difundirse fácilmente a través de ella. Luego tenemos la difusión facilitada, la cual aumenta el nivel de difusión a través de la membrana selectivamente permeable con la ayuda de proteínas transportadoras denominadas permeasas, que están inmersas en la membrana plasmática. La velocidad en la difusión facilitada también aumenta con el gradiente, pero lo hace mucho más rápidamente que en la difusión pasiva y a concentraciones inferiores de la molécula que difunde. Cabe destacar que este mecanismo también puede ser reversible, lo que significa que si la concentración de soluto es superior dentro de la célula, ésta se desplazará hacia el exterior. Una vez que la molécula de soluto se une por el exterior, el complejo transportador puede cambiar su conformación y liberar la molécula en el exterior de la célula. A continuación, volverá a adquirir su forma original, quedando listo para captar otra molécula. Algunas bacterias como E. coli, Salmonella, Pseudomonas y bacilos usan este mecanismo para transportar glicerol. Otro ejemplo son las proteínas acuapurinas, usadas por la bacteria E. coli para mantener un equilibrio de agua. Otro tipo de transporte pasivo es la ósmosis. En ella, el agua se difunde a través de la membrana desde la región de menor concentración de soluto a la de mayor concentración, hasta que las concentraciones de soluto se igualan en ambos lados de la membrana. Este movimiento de agua puede ser de tres formas, dependiendo del tipo de solución, ya sea isotónica, hipotónica o hipertónica. En una solución isotónica no habrá un movimiento neto de agua a través de la membrana plasmática. Esto se debe porque el agua fluye a través de la membrana a la misma velocidad en ambas direcciones, con lo que se obtiene un volumen celular estable y por lo tanto un equilibrio dinámico, dando por entendido que la concentración de soluto es la misma dentro y fuera de la célula. Una solución hipotónica es aquella donde la concentración de solutos es menor fuera de la célula y mayor dentro de ella, por lo tanto el agua entrará a la célula con mayor velocidad que con la que sale. Esto provoca que la célula se hinche como si fuera un globo. En una célula animal, este proceso podría provocar una lisis, debido a que no tiene una pared celular, mientras que en una célula vegetal con pared celular rígida, será capaz de resistir la presión y generará el efecto conocido como turgencia. Por último, la solución hipertónica es donde la concentración de soluto es mayor en el exterior que en el interior de la célula. Esto significa que la célula perderá agua hacia el medio, disminuirá su tamaño y probablemente morirá. En una célula vegetal esto es conocido como plasmólisis. En ciertas ocasiones, los microorganismos necesitarán de solutos en concentraciones mayores a las que hay en el espacio extracelular. Por lo tanto, la difusión facilitada no será suficiente.
Es entonces que tenemos al transporte activo, el cual permite transportar moléculas en contra de un gradiente de concentración. Para eso hace uso de energía metabólica. En casi todos los microorganismos podemos encontrar sistemas de transporte mediado por proteínas o ATP ligado. Estos son transportes que consisten en dos dominios proteicos hidrófobos de transmembrana y dos dominios citoplásmicos que pueden unirse a ATP. Los dominios de transmembrana forman un poro, y los otros dos citoplasmáticos pueden ligar e hidrolizar ATP para facilitar su transporte. Estos transportadores proteicos emplean otras proteínas para que sean las encargadas de captar los solutos a transportar. En las bacterias gram negativas podemos encontrar estas proteínas especiales en el periplasma, y en el caso de las gram positivas unidas a los lípidos de la cara externa de la membrana citoplasmática. Por ejemplo, en la bacteria E. coli utiliza este tipo de proteínas para transportar azúcares y aminoácidos. Ahora hablaremos acerca de las proteínas de transporte. Estas crean canales iónicos transmembranales o conductos hidrofílicos que comunican ambos lados de la membrana. Tienen la propiedad de poder abrir o cerrar dicho conducto según ciertas condiciones. Su principal función es regular los gradientes iónicos entre ambos lados de la membrana y por lo tanto alterar el potencial electroquímico de esta. Se clasifican de acuerdo a tres movimientos denominados uniporte, simporte y antiporte. El movimiento uniporte describe el transporte de moléculas a favor de su gradiente de concentración en una sola dirección a través de la membrana celular. El simporte permite el paso de dos moléculas simultáneamente en un mismo sentido, mientras que el movimiento antiporte permite el paso de dos moléculas en direcciones opuestas. La bacteria E. coli usa un movimiento simporte cuando una proteína permeasa transporta una molécula de lactosa y al mismo tiempo penetra un protón hacia el interior de la célula. También utiliza un movimiento antiporte cuando se bombea sodio hacia el exterior, como respuesta a un movimiento interior de protones. La transcitosis es un transporte combinado en el paso de las sustancias de un lado a otro de la célula, ya sea mediante la incorporación de ciertas partículas o bien la expulsión al medio extracelular de partículas de gran tamaño como los productos de secreción o desechos. En este tipo de transporte por vesículas conlleva el gasto de energía proporcionada por la hidrólisis del ATP. Al hablar de transporte por vesículas nos referimos a mecanismos como la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis la célula incorpora macromoléculas y materiales mediante vesículas formadas a partir de la membrana plasmática. La célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación, es decir, una pequeña área de la membrana plasmática se hunde hacia adentro y constituye un bolsillo. A medida que el bolsillo se hace más profundo, llega un punto en donde se estrangula y se desprende de la membrana hacia adentro, formando una vesícula que contiene el material. Estas viajarán por el citoplasma y se unirán a otras vesículas y sistemas de membrana para poder distribuir sus contenidos, los cuales pueden ser degradados, utilizados en el citosol o pueden ser reciclados hacia la membrana plasmática. La endocitosis está dividida en tres: la pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. De forma general se podría decir que la pinocitosis es cuando la célula bebe y la fagocitosis cuando la célula come. Ahora se explicará más detalladamente. La pinocitosis tiene como finalidad la incorporación de vesículas que contienen partículas de pequeño tamaño que se encuentran en disolución. Esto quiere decir que la célula engloba moléculas disueltas en gotitas de líquido extracelular dentro de vesículas. Por otra parte, la fagocitosis es el proceso por el cual la célula asimila partículas sólidas, entre las que se incluyen los patógenos microbianos. Se engloba una partícula con pseudópodos que se extienden alrededor de ella y la empaquetan dentro de una vacuola o fagosoma. La partícula es digerida después de que la vacuola se fusiona con un lisosoma que contiene enzimas hidrolíticas. Su mecanismo consiste en contener a los microorganismos, fagocitarlos y procesarlos para la presentación de un antígeno, lo que representa un aspecto fundamental de la respuesta inmunitaria. La endocitosis mediada por receptores permite a la célula adquirir cantidades masivas de sustancias específicas. Es el procedimiento por el que penetran en las células determinadas hormonas, virus y toxinas de origen bacteriano. Embebidas en la membrana se encuentran proteínas con sitios receptores específicos, expuestos al líquido extracelular. Habitualmente están agrupadas en regiones de la membrana denominadas fositas, que están revestidas en su cara citoplasmática por una cubierta irregular de proteínas. Las proteínas y otras macromoléculas pueden ser segregadas hacia el medio exterior mediante un proceso inverso denominado exocitosis. Este actúa mediante vesículas intracelulares que se dirigen a la membrana plasmática, fusionándose con ella de manera que el contenido es expulsado al medio extracelular. Estas vesículas están formadas por los orgánulos membranosos. La captación de hierro es otro de los tipos de transporte empleados sobre todo por bacterias y hongos. Esta captación se complica debido a la insolubilidad del ion férrico, pero la nutrición se logra gracias a los sideróforos,
Estas son moléculas transportadoras de bajo peso molecular, normalmente hidroxamatos capaces de formar complejos con el hierro. Los microorganismos secretan sideróforos cuando hay poco hierro disponible en el medio. Cuando el complejo hierro-sideróforo alcanza la superficie celular, se une a una proteína receptora. Seguidamente, el hierro se libera para poder penetrar en la célula directamente, o se transporta al interior todo el complejo hierro-sideróforo mediante un transportador ABC. Después de haber entrado el hierro en la célula, se reduce a la forma ferrosa. Para concluir, hablaremos de la translocación de grupo, que es el último tipo de transporte activo que abarcaremos en el video. Es un proceso por el cual una molécula es transportada al exterior celular después de alterarse químicamente. El sistema de translocación de grupo que mejor se conoce es el dependiente de fosfoenolpiruvato. El sistema fosfotransferasa de azúcares, el cual transporta diversos azúcares al interior de las células procariotas, fosforilándolos mediante fosfoenolpiruvato como donador de fosfato. Las bacterias aerobias carecen de estos sistemas, excepto algunas especies de bacilos, que tienen tanto la glucólisis como el sistema de fosfotransferasa. Los miembros de los géneros Escherichia, Salmonella y Staphylococcus, entre otras bacterias anaerobias facultativas, poseen sistemas de fosfotransferasa. Algunas bacterias anaerobias obligadas también los tienen. Eso sería todo por esta ocasión. Agradecemos de antemano la atención prestada. Nos vemos. Hasta la próxima.